Detener el sangrado, nuevas tecnologías para el control de las hemorragias, a cargo del doctor Omar Cangas, quien es médico especialista en medicina de emergencias y desastres por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es magíster en salud pública, especialista en gestión de proyectos de salud, tiene un diplomado superior en promoción y prevención en salud por la Universidad Regional Autónoma de los Andes, es instructor de algunos programas como BLS, ACLS, entre otros. Es docente de la Universidad Tecnológica Equinoccial y del Instituto Tecnológico Superior de la Cruz Roja Ecuatoriana. Actualmente es médico tratante y jefe de guardia del área de emergencia y cuarto crítico del Hospital General Docente de Calderón. Doctor Cangas, bienvenido. En este momento usted puede compartir su presentación y habilitar su micrófono para iniciar la conferencia. Bienvenido, Omar. Hola Alejandro, participantes, muy buenas noches. Un gusto, Alejo, estar aquí con ustedes para poder compartir entre amigos y personas que estamos en el medio. Somos arrieros y estamos en un camino largo, lo que es de emergencia, y largo para construir. Entonces, estamos aquí prestos, Alejito. Ok, ahí estamos. No sé si tenemos buena visión. Sí, doctor, en este momento está compartida la pantalla y se le escucha perfecto. Ok. Bueno, pues el tema que hoy vamos a manejar es el del detener el sangrado, nuevas tecnologías para contrarrestar lo que es las hemorragias. Doctor, se le apagó el micrófono. Es por eso que no le estamos escuchando en este momento. Hola. Ahora sí está como. Muchas gracias. Bueno, esto solo mera seguimiento de las normativas que ustedes nos dijeron. No más que decirles que una persona que está aquí presto para colaborar con ustedes y compartir con ustedes las situaciones y las experiencias que hemos tenido en todo este transcurso de nuestra formación. Ok, vamos a empezar con definiciones muy puntuales en cuanto a lo que nos corresponde el día de hoy. Y lo que es evitar el shock. Definiciones previas ya del siglo XIX que me llaman la atención y que son cambios generacionales contemporáneos, como este del siglo XIX, quienes definían al shock como una pausa momentánea en el acto de morir. Definían ya la muerte relacionada al shock, escrito por nuestro doctor John Collins. Otra de las definiciones en 1872, la ruda desarticulación de la maquinaria de la vida. Y finalmente, una de las que está hoy en auge y que va relacionado directamente con lo que nosotros estamos teniendo, es que el estado de cambio de la función celular desde el metabolismo aeróbico hacia el metabolismo anaeróbico, secundario a la hipotensión, flujo, oxígeno y eritrocitos, o eritrocitos, oxígeno a nivel celular. ¿Qué nos da a entender con esto y la gran máquina que lleva a cabo todo esto? Componente celular dentro de la cual tenemos nuestra célula roja y relacionado directamente con la carga de oxígeno. Para sintetizar, básicamente, que el hecho de alteración en la parte del eritrocito oxígeno, si dejamos pasar más tiempo, pues terminaremos finalmente en un shock. Algo que ustedes deben saber ya como principios básicos, el principio de Frick, que describe que los componentes necesarios para la oxigenación en las células del cuerpo son las cargas de oxígeno en glóbulos rojos hacia el pulmón, suministros de glóbulos rojos en las células de los tejidos y la descarga de oxígeno de los glóbulos rojos a las células en los tejidos.
Y estos son los eventos a los que estamos inmersos. En la imagen, a pesar de que parece un paciente que tiene un trauma con una pérdida pequeña de sangre, nos determina que cada glóbulo rojo cuenta. Y esto es partícipe porque si perdemos uno, tenemos que recuperar uno. En las definiciones de trauma, nosotros tenemos como tal lo que es el sangrado interno y lo que es el sangrado externo. A esto haciendo referencia que si tú estás en la parte extrahospitalaria o estás dentro de un hospital en la parte de emergencia, el sangrado interno se corrige con quirófano y sangre. No hay que hacer magos, no hay que hacer magia, no hay que hacerse pasar por un superhéroe, cuando sabemos que las definiciones como tal de un sangrado interno a nivel extrahospitalario es muy difícil de manejar. E intrahospitalario es difícil de manejar cuando no se tiene personal capacitado y personal durante 24 horas, 7 días. ¿Sí? ¿Ok? Dentro de los sangrados externos y donde nos vamos a enfatizar, básicamente esto, shock hipovolémico. Para definiciones, pérdida de volumen circulante, pérdida de sangre como shock hemorrágico, pérdida de plasma en pacientes con quemadura, piel fría, húmeda, el color de la piel pálido, cianótico, la presión arterial desciende, ojo, que es lo último en golpearse, y cuando estamos ya en estas alteraciones de la presión, posiblemente estemos en un punto de no retorno. Nivel de conciencia alterado y el tiempo de llenado capilar, que es muy fácil de valorar y que no lo hacemos, se encuentra disminuido. Una de las sugerencias que se mantiene aquí es que si existe duda con el manejo del paciente en consideración a la parte clínica, considéralo, que el shock hipovolémico es una de las causas principales, ya que siempre hay un cierto grado de hemorragia en todos los pacientes que tienen trauma. Dentro de la clasificación, un cuadro que la mayoría también ya lo debe conocer, básicamente esto nos da la cantidad de sangre en relación a nuestro paciente y la sintomatología que podríamos tener, definiendo como clase 1 en pérdidas menores a 750, posiblemente una pérdida del 15% del volumen, la frecuencia cardíaca no tan alterada, la presión normal se mantiene, la presión de pulso se presenta aumentada, ventilaciones normales, si es ligeramente ansioso el paciente, y lo indicativo en estos pacientes, sea extrahospitalario o sea intrahospitalario, cristaloides. En lo que es la clase 2 tenemos un manejo con una pérdida de entre 750 a 1500, una pérdida entre el 15 al 30%. Aquí ya tenemos un incremento de lo que es la frecuencia cardíaca, la presión se mantiene normal en forma compensativa. Hay una reducción en la presión de pulso, posiblemente podríamos tener ya disminución en los pulsos periféricos, la ventilación con una tendencia al incremento y el sistema nervioso moderadamente el paciente se puede encontrar ansioso. De igual manera, en esta clase, nosotros manejamos de lo que es cristaloides, tanto a nivel extra como intrahospitalario. Pero aquí tenemos unas dos fases que siempre tenemos inconveniente, la fase 3 y la fase 4. En la fase 3, con una pérdida mayor entre 1500 a 2000, el paciente ya está perdiendo más del 30% de su sangre. Obviamente los sistemas de compensación hacen que la frecuencia se incremente, la presión empieza a golpearse y esto es algo que debe cambiar en la valoración del paciente. No nos dejemos llevar del paciente en relación a la evaluación del shock con la presión arterial, porque como ustedes pueden notar, el cambio de la presión está recién cuando tengo un volumen mayor al 30%. Debo reconocer signos tempranos en un paciente. De igual manera, la frecuencia ventilatoria, taquipnea entre unas 30 a 40, el paciente permanece ansioso y en estos pacientes debo utilizar, si estoy manejándolo extrahospitalariamente, cristaloides. Si estoy manejando intrahospitalariamente, sangre. En nuestro país, de igual manera, en la clase 4, con más de 2000 de volumen de pérdida,
Obviamente, el porcentaje más del 40%, se altera todo el sistema, mayor frecuencia cardíaca, la presión se va al piso, el paciente está taquimneico porque obviamente no tiene oxígeno para complementar este flujo a nivel del eritrocito, el paciente completamente letárgico y el manejo de cristaloides y de sangre a nivel intrahospitalario en nuestro país. ¿Por qué hago énfasis en nuestro país? Muchos de los sistemas prehospitalarios a nivel mundial, en su gran recomendación, tienen el manejo de cristaloides de preferencia, el lactato y la solución salina. Sin embargo, hay que considerar que existen 2 países a nivel mundial que dentro de sus ambulancias de nivel prehospitalario manejan sangre con todos sus protocolos como tal. Esto tenemos en Israel y en Londres para el manejo dentro de sus ambulancias de RCP avanzado o de manejo de trauma avanzado, la presencia de sangre dentro de sus unidades. Entonces es un ejemplo que alguna vez podríamos llegar a seguir, porque en nuestra nacionalidad todavía, o en nuestra nación, perdón, todavía persiste como el trauma una de las causas, dentro de las 3 primeras causas de muerte en nuestro país. ¿Qué debo enfocarme cuando yo tengo un paciente que está perdiendo sangre? Básicamente, que los órganos a ser lesionados están entre 4 a 6 minutos de isquemia caliente, corazón, cerebro y pulmones. Un poquito más puede aguantar lo que es riñones, piel y tracto gastrointestinal, pero disminuye cuando pero aumenta cuando son tejidos como músculo, hueso y piel. Uno de los énfasis que hoy por hoy podemos tener a nivel intrahospitalario es la presencia nefasta del ácido láctico. ¿Y por qué se hace uno de los manejos en relación al ácido láctico? Básicamente, el cambio de la función aerobia a anaerobia hace que la célula sufra una hipoxia. Y esto libera, por la falta de oxígeno, ácido láctico, aumentando la acidosis. ¿Y esto qué hace? Los aumentos de respiración para tratar de eliminar esta carga ácida. El paciente en shock básicamente tiende a respirar más rápido para tratar de eliminar estos excesos de láctico. Incluso que puede incluso puedes llegar a tener una función pulmonar perfecta, pero la presencia de la hipoxia va deteriorando rápidamente y de forma aguda a nuestro paciente. Si bien no es tóxico en sí, la acumulación de lactato en sangre es un signo seguro de que los tejidos se encuentran en una dieta anaerobia. Es decir, mi paciente está sangrando y está perdiendo sus nutrientes, oxígeno, glucosa, ATP. Y esto hace que la célula en contados minutos pueda fallar por completo. Uno de los cambios que Alejo me parece que ya los mencionó, evidencia que un paciente a nivel extrahospitalario y a nivel intrahospitalario no debe morir por hemorragias externas en extremidades. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Que dentro del protocolo del manejo de trauma, lo que se debe controlar rápidamente es la hemorragia externa que amenaza la vida. Y con esto definimos dentro de los tipos de hemorragia, como arterial, venosa y capilar, básicamente que la arterial tengo una mayor producción de sangre de forma intermitente, un color rojo rutilante, la venosa puede ser una salida continua, un color más oscuro, y la capilar posiblemente que ésta no comprometa el daño o lesión, la vitalidad del paciente. Una vez que yo he controlado esta X a nivel extrahospitalario o extra o intrahospitalario por varios mecanismos, la sobrevida del paciente mejora. Hemos llegado a estudios que justifican esta información y estos estudios, no sé si lamentablemente o de la mejor forma, han sido realizados en áreas tácticas en donde se puede tener este acceso por la incidencia de casos en pacientes. La mayoría de estudios se hacen a partir de la guerra en la parte arábica,
Y con esto nos dan que teníamos pacientes con muchas heridas por arma en extremidades y miembros inferiores y que utilizando un adecuado control de hemorragia podrían soportar las transferencias, entre comillas, o los tiempos prolongados de llegada hacia unidades de hospitales de campaña o incluso a llegar a hospitales dentro de barcos que se encontraban cercanos a los lugares de asalto. ¿Qué nos da a entender esto? Que el paciente bien manejado, la X, puede salvarse la vida. ¿Y qué quiero que se lleven también de esto? Que no está bien que un paciente que tenga una herida en extremidades tenga que morirse por un shock hipovolémico. Una vez controlado esta situación, nosotros debemos tener en cuenta también la evaluación normal que hacemos con el paciente en la evaluación primaria, continuar la evaluación primaria. Iniciando con la X, la A, básicamente asegurar una vía aérea. Y ojo, en estos pacientes muchas veces se insiste en que parte de la A es la colocación de oxígeno. ¿Por qué? Previamente hemos dicho que va de la mano oxígeno con flujo, oxígeno con eritrocito, y al disminuir estas situaciones, pues el paciente está presto a que pueda entrar rápidamente en un shock. En B, optimizar la ventilación, oxigenación, descomprimir los neumotórax, que también es un riesgo de muerte inminente en el paciente. En la C, en caso de shock, organizar el transporte rápido. Ojo, no me quedo con el paciente a tomar un té si yo tengo un paciente con shock. Lo hago a un transporte rápido para ser estabilizado. De la misma manera, mantener al paciente cálido, la movilidad de las fracturas de gran impacto debe minimizar la pérdida en estos pacientes. Obtener acceso venoso sin retrasar el transporte y la utilización y recomendación para ácido tranexámico como uno de los últimos enfoques desde hace aproximadamente unos 7, 8 años a nivel mundial, que son de los medicamentos salvatorios en estos casos de hemorragia. De igual manera, el manejo de la parte neurológica, de igual manera, de descartar la posibilidad de que nuestro paciente, entrando a un shock, pueda alterar su parte neurológica y esta sea una secuela irreversible. Notando esto, que a nivel de política nacional pública, los pacientes con lesiones cerebrales aumentan costos en cuanto a su manejo. Finalmente, en la exposición, revisar al paciente en cualquier tipo de lesión, considerando que pueda haber pasado algo de alto, es decir, no se confíe. Por favor, valore al paciente. A veces dicen, no, el paciente solo está con una pequeña herida y resulta que le haces un rolling y en el rolling tienes una pequeña orificio de entrada de una bala que se nos pasó accidentalmente. Entonces, esto como un manejo inicial rápido de nuestro paciente, enfocándolo a que nuevamente el paciente no debe morir por este tipo de lesiones. Solo como aristas y puntos como perlas que ustedes deben considerar, el sangrado capilar no puede estar relacionado en cuanto a pérdida abundante de sangre, fácilmente controlable con presión, sea a nivel prehospitalaria de preferencia, y que estos pacientes en su mayoría no deberían llegar a nivel intrahospitalario. El sangrado venoso por laceración de una vena puede darnos un flujo continuo, pero ojo, cuando yo tengo mucha sangre venosa, también la cantidad de sangre que se pierde es alta. Si yo no manejo adecuadamente, el paciente puede sangrar en sábana un largo periodo de tiempo y de la misma manera caer en un shock de tipo hemorrágico. La sangre arterial con nuestros pacientes es lo más común, un sangrado profuso, agudo, y esto hace que nuestro paciente en forma temprana empiece a tener signos de hipoperfusión relacionados a shock. ¿Qué debo evitar? El shock produce la muerte. ¿Qué debo evitar? Complicaciones del shock. ¿Qué debo evitar? Daño endotelial vascular que produzca mucha fuga capilar y que esto nos llegue a una coagulopatía. Debo evitar la insuficiencia renal en mi paciente si es que no tiene un volumen adecuado.
Debo evitar la isquemia intestinal si no hay un flujo adecuado. Debo ver y evitar que un pulmón me haga shock en cuestión de horas, que pueda llegar a una disnea. Y finalmente, en relación a tiempo, de evitar que mi paciente me haga una falla multiorgánica relacionado con una insuficiencia hepática, de la mano con una coagulopatía, sepsis y falla multiorgánica, que finalmente hará que mi paciente pueda llegar a fallecer. ¿Cuáles son las causas de distracción en el estado mental alterado en este tipo de pacientes? Hablando de trauma y de shock. El cerebro es muy sensible, como dijimos, a la falta de oxígeno y a los efectos de los ácidos lácticos. Además de esta falla de alteración en el ATP, el metabolismo aeróbico produce mayor cantidad de moléculas de ATP que se obtienen a través del ciclo de Krebs de una sola molécula de glucosa. Sin embargo, sus residuos quedan a base de dióxido de carbono y agua. Lo contrario en relación al metabolismo anaerobio, en donde apenas tengo por cada molécula 2 ATP, con una producción de residuos de ácido láctico de mayor intensidad y mayor formación. ¿Qué debo considerar y tomar en cuenta también? No hagas estallar el coágulo. ¿Sí? En condiciones normales, el coágulo que se formó trata de soportar una presión de entre 80 milímetros de mercurio, que es la que presenta la mayoría de heridas leves. Sin embargo, cuando inicio el tratamiento de shock, muchas veces lo que hacemos, ponle 1, ponle 2 litros, ponle 1000, ponle 2000 de solución salina de cristaloides, puede hacer que este coágulo fácilmente se desprenda y empiece nuevamente el sangrado. Cuando el sangrado se detiene por compresión directa, ¿qué nos da a entender? Que la presión arterial del paciente puede mantenerse con 80 milímetros de mercurio y esto da una factibilidad para que mantenga el coágulo. Pero si yo depleto de volumen, pues obviamente tengo el riesgo de poder manejar un estallido de coágulo. En caso de un sangrado interno y continuo, que es lo que nos pasa a nivel intrahospitalario, si se restaura la presión arterial normal, estallaría cualquier coágulo que se haya formado en cualquier zona de sangrado. Por ende, en los pacientes que están a nivel intrahospitalario, una de las recomendaciones es que el manejo de volumen en relación a la hidratación o el manejo de shock esté relacionado con cristaloides y a dosis de mantenimiento. No manejar infusiones grandes entre 500, 1000 o 2000, que a veces nos suele pedir la normativa como tal para manejo de TAU, sino interpretar de forma adecuada, que te dice que puedes llegar a pasar entre 1000 a 2000, pero haciéndolo de forma continua. ¿Ok? 3 recordatorios críticos también que debemos tomar en cuenta. Al tratar una herida con un objeto empalado, aplique la presión en cualquiera de los costados del objeto y no sobre el objeto. Muchas veces pasa que llega el paciente empalado un cuchillo, empalado un objeto cortopunzante y por bien fijar podemos desplazar el objeto dentro del cuerpo. Externamente posiblemente no sea mucho, más allá de medio centímetro, 1 centímetro, pero internamente el campo de visión y el campo de giro que puede tener de 1 centímetro externo podemos llegar a multiplicarlo hasta por 4 veces en la parte interna. Obviamente, esto va a depender mucho de la longitud del tipo de objeto. Si tienes que usar las manos para realizar otras tareas para salvar la vida, puedes crear un vendaje de presión utilizando almohadillas de gasa y una banda elástica. Un esfingómetro inflado hasta que se detenga la hemorragia. Este vendaje se coloca directamente sobre la zona. La aplicación de presión directa sobre la hemorragia exsanguinante tiene precedencia sobre la inserción de tubos intravenosos y la reanimación con líquidos. Es decir, si yo tengo una llave de sangre abierta, ¿qué debo hacer? Cerrar la llave. Las técnicas de torniquete, que me parece que Alejandro también ya las habló previamente, debe aplicarse lo suficientemente ajustado como para bloquear el flujo arterial o ocluir el pulso distal. Muchas veces cuando damos las capacitaciones en sentido de duele colocarse un torniquete, pues sí,
El torniquete duele, bien colocado duele. Pero ¿cuál es el riesgo-beneficio? Que te va a doler, pero vas a estar vivo. Un torniquete no tiene si un torniquete no detiene por completo la hemorragia, una de las indicaciones básicas es que se debe utilizar un segundo torniquete, cercano, proximal al primero y lo más arriba y lo más ajustado. Una vez aplicado la zona del torniquete, no debe cubrirse para que pueda verse y controlarse fácilmente. El torniquete debe dejarse en su lugar hasta que ya no sea necesario. Ojo, recomendación para nosotros los que estamos trabajando en hospital. Nos ha pasado a nivel intrahospitalario que los pacientes vienen manejados torniquetes desde la parte intrahospitalaria y nos creemos la divina papaya y sacamos el torniquete. Esto hace que la mortalidad del paciente se incremente de forma aguda. El torniquete en un paciente con trauma que está controlada la hemorragia debe ser sacado en la evaluación o la exploración de daños en el quirófano. No es el lugar adecuado evaluar el torniquete el momento de ingreso a la emergencia. Algo de pensamiento crítico aquí, de todo lo que hemos visto. A muchos de nuestros participantes y compañeros y amigos que les encanta meter la oximetría de pulso. ¿Nos servirá la oximetría de pulso en estas situaciones? Pregunto yo. Y esta pregunta se le hicieron hace algunos años también ya, cuando hicieron el estudio, en determinar que la oximetría de pulso en realidad utiliza un flujo pulsátil de sangre en los capilares. De modo que si existe una pérdida de glóbulos rojos, originan que la oximetría de pulso sea poco confiable. Sí, si yo estoy con un paciente que me ingresa a la emergencia a las 3 de la mañana en ese frío, su oximetría no es confiable. Si yo estoy extrahospitalariamente en la fosa a las 2 de la mañana queriendo poner un oxímetro de pulso para valorar a mi paciente, no es uno de los rangos más adecuados. Pero ¿qué sí me puede ofrecer el paciente? La clínica, y lastimosamente muchas de las personas no les gusta manejar este tipo de situaciones y de evaluaciones. ¿Qué debo hacer yo? Básicamente en cuanto a la clínica, el color de la piel rosada, por lo general indica que está bien oxigenada, sin metabolismo anaeróbico. Un color azul ya me da la idea de que posiblemente hay una alteración en su hemoglobina o no hay una buena oxigenación. Piel pálida moteada o cianótica, puedo tener yo un flujo sanguíneo inadecuado a raíz de una de las siguientes alteraciones que pueden presentarse: vasoconstricción periférica, disminución del suministro de glóbulos rojos de forma aguda o crónica, como una anemia, y la interrupción del suministro de sangre a ciertas porciones del cuerpo. Me refiero a que podríamos tener áreas de isquemia específicas que podrían dar alteraciones en esto. Algo que no nos gusta manejar, pero que tenemos que hacerlo. En la emergencia tenemos que manejar todos los pacientes. Pero asimismo, como tenemos esa gran responsabilidad, debemos saber diferenciar específicamente qué es lo que pasa con nuestros pacientes. Y una de esas, de las poblaciones especiales como tal, son los niños y los niños adultos jóvenes, ya que estos pacientes dentro de su sistema fisiológico tienen una capacidad tremenda y formidable de compensar la pérdida de sangre. Es decir, si un paciente pediátrico pierde un volumen tipo shock 1, shock 2, posiblemente su sintomatología no tenga flor de piel como lo tendría un paciente adulto. Sin embargo, relativamente recupera de forma inicial. Pero si esto se mantiene, los signos son sutiles en un paciente de shock pediátrico, no más allá de una taquicardia o una taquipnea leve. Debido a sus potentes mecanismos compensatorios, el paciente pediátrico mantiene las fases compensadas iniciales. Sin embargo, el momento que tengo yo fases de shock evidente en un paciente pediátrico, el manejo de la reanimación va a costar más y la probabilidad de fallecer del paciente y de complicaciones que tengamos con el paciente está sobre un 30-40% de la población normal. ¿A qué me refiero? Si normalmente una población normal en fase 3 o fase 4 podríamos tener una falla multiorgánica
y una predicción de muerte entre mayor a 50-60%, a ese 50-60% debemos darle un 30 más si es que es un paciente que está pediátrico, que está en una fase de shock descompensado. Otra de las poblaciones especiales, los pacientes geriátricos con frecuencias con frecuentemente tratados o manipulados con farmacología previa, utilización de beta bloqueantes, utilización de marcapasos, que no nos dan una clínica florida con el paciente. Sin embargo, una de las mejores hallazgos y alianzas que nosotros podemos tener es el diálogo, bien sea con la persona directamente o también la recolección de datos con los familiares o el cuidador. Otro de los aristas que tenemos en la emergencia son las mujeres embarazadas, ya que ellas fisiológicamente tienen un aumento de hasta el 50% de todos sus componentes celulares. Y al llegar a perder una gran cantidad de sangre, no van a tener signos evidentes o francos de shock. Una de las cosas que estadísticamente se ha visto a nivel mundial, a pesar de que hay una recomendación, es que la paciente embarazada debería ser transportada de tal forma que se libere la presión a nivel de la cava. Sin embargo, en la mayoría de lugares, en América Latina de preferencia, no se hace o se olvida este tipo de procedimiento. Así esté la paciente a nivel intrahospitalaria, la paciente debería permanecer en una postura que libere la presión a nivel de las cavas para que pueda mejorar su retorno. Otra de las poblaciones que se debe tomar en cuenta son los atletas que cuando son atletas de élite, ya que por su disposición usualmente tienen frecuencias o signos vitales diferentes. Y en este tipo de pacientes, por ejemplo, uno de los corredores en maratón de marcha, que alguna vez lo atendimos, tenía una frecuencia para él entre 80 a 90 y llegó al hospital. Y llegó al hospital porque su entrenador dijo, este paciente está teniendo una frecuencia elevada de lo que normalmente la tiene. Es decir, esos tienen frecuencias bradicardias sinusales que permiten que en momento de estrés se puedan disparar y manejar de forma adecuada el esfuerzo físico. Pero el momento que yo tengo una pérdida sanguínea, de igual manera, su sintomatología no va a estar en relación a su pérdida de volumen. Sugerencias que hay que tomar en cuenta siempre para manejar con estos pacientes. Ver si es que mi paciente no toma un beta bloqueante, ya que esto, ¿qué va a hacer? Que mi paciente no compense de forma rápida su frecuencia cardíaca para manejar volumen. Ver si mi paciente no estuvo tomando medicamentos antihipertensivos, porque esto va a hacer que dependiendo de la relación del tipo de medicamento, su presión se mantenga baja y no tenga un efecto compensatorio. De igual manera, la utilización de diuréticos que reducen el volumen circulante, los anticoagulantes que pueden alterar los factores de coagulación en un paciente con trauma, que hace que no se forme nuestro trombo, y los antiagregantes plaquetarios que anulan por sí la eficacia de la plaqueta indispensable para formar nuestro trombo. La sugerencia rápida aquí es que los pacientes con traumatismos que tienen un pulso radial débil, que tienen un pulso radial débil, tienen 15 veces más probabilidades de morir que aquellos que tienen un pulso normal. Ojo, esta arista que les doy, esta perla que les mantengo, estamos hablando de un paciente que está ya con un grado de shock. Esto es algo que me encantó cuando me invitaron a dar esta charla y decían, cuando la presión directa con gasa no está haciendo efecto, ¿qué más hay? ¿Y qué hay buscando? Hemos encontrado que hay muchas cosas por hacer. Entonces, definitivamente no hay mejor cosa que la presión manual directa. Sin embargo, cuando esta ya no es efectiva, yo puedo utilizar un vendaje a presión y me evaluar constantemente si esto controló o no controló el sangrado. Si controló el sangrado, no lo puedo dejar a mi paciente a nivel externo o dentro de una triaje prioridad C. Tiene que ser ingresado para ser evaluado las secuelas de esta pérdida sanguínea. Si este sangrado no se controló, ok, ¿dónde está la sonda de sangrado? Está sangrando en la parte externa y puede ser manejado de forma rápida. Está sangrando en el tronco y puedo utilizar tal vez un agente hemostático y presión directa. ¿O será que este paciente tiene una fractura de pelvis
y debo aumentar la presión de la pelvis para tratar de ingresar a un hospital para que en el hospital me den sangre y quirófano. ¿Sí? El tratamiento del shock básico que nosotros debemos considerarlo es que controlar cualquier hemorragia externa grave salva la vida del paciente. Ustedes pueden ver en la imagen que nosotros les estamos presentando la colocación de un paciente en la área táctica que tiene amputación y pérdida de una de sus extremidades y que tiene laceraciones y heridas con pérdida sanguínea en la otra extremidad. Sin embargo, ustedes no están viendo que hay un sangrado evidente y profuso, ya que este paciente está colocado un torniquete de la unión y un torniquete táctico que está que está aumentando la compresión y disminuyendo el sangrado de nuestro paciente. Este paciente, hagan de cuenta la relación desde el punto cero o desde el área de choque hasta llegar a los hospitales de trauma, sea en campo o sea en mar abierto, pues tenemos un tiempo prolongado de entre 2 horas en el mejor de los casos y 4 a 6 horas. Y el paciente permanece todo el tiempo con este tipo de dispositivos. Identificar cualquier hemorragia, controlar el sangrado externo y reconocer la probabilidad de una hemorragia interna. Transportar al paciente al lugar donde se le brindará la atención definitiva. ¿Sí? No la atención de estabilidad. Administrar la terapia con líquidos o sangre cuando esto sea correspondiente. ¿Cómo controlar una hemorragia externa? Que es uno de los énfasis que ustedes pueden ver. Una de las recomendaciones hoy por hoy en cualquier nivel de complejidad, sea en el ambiente civil o sea en el ambiente táctico, es la utilización del torniquete táctico. Este torniquete estandarizado puede y salva vidas en relación a daños y lesiones externos, de preferencia en extremidades. Tanto los dispositivos como este XSTAD y como el Celu-Gassou, que son gasas vaselinadas en relación a hacer una hemostasia directa en el área de sangrado. De las primeras que ustedes pueden formarse, el Celu-Gassou, y una de las últimas tecnologías, el XSTAD, que es a manera de pequeñas cantidades de gasa comprimida que el momento que se hace presión en una herida, rellenan la herida. De igual manera, en la parte que ustedes pueden ver acá abajo, la utilización de torniquetes de la unión específicos para manejar este tipo de sangrados en estas áreas. Sin más, empezamos con los agentes hemostáticos, que están hechos a base de fibras vegetales, aplicables tanto en cirugía en hemorragias de mediana intensidad. La mayoría de estos actúan a nivel de la cascada de coagulación, en el factor 3, en el factor 7, y difieren de la trama del producto. La aplicación es instantánea en el área de la lesión. Como ustedes pueden ver y yo les mostraba, esto es una especie de jeringuilla cargada con mucha de este agente hemostático que posteriormente rellenan la herida y dejan o hacen la estabilización de un coágulo y formación de una área hemostática en relación a la pérdida de tejido. De igual manera, la utilización correcta en relación a agentes hemostáticos tipo gasas, tipo vendas, que lo que nosotros debemos hacer es la sumatoria capa por capa de la utilización del agente hemostático. Si ustedes ven, el agente hemostático debe ingresar dentro de la herida. No debe ser cubierto externamente, porque al ingresar estoy haciendo que la agente trabaje directamente en el tejido. Y en la parte externa estoy dejando que el tejido no tenga una aplicación directa y puede seguir sangrando a pesar de que esté cubierta la herida. Aquí una de las indicaciones y también a considerarse que del agente hemostático sí lo puedo hacer internamente y dependiendo del área civil o táctica, puede ser utilizado incluso con la presencia de ropa externa del paciente.
Lo único que se hace es limpiar externamente la herida y empezar a colocar el agente hemostático. Una de las maravillas que me encanta y que les decía previamente, el torniquete táctico sirve, sí, sirve y salva vidas. El torniquete táctico duele, sí, duele, pero salva vidas. Ustedes tienen aquí muchas de las presentaciones que nosotros contamos en el mercado en relación al torniquete táctico, pero básicamente lo que el torniquete táctico es una especie de correa con un diámetro y un grosor estandarizado que utilizo para hacer compresión directa en el paquete vascular. A su vez, esto está relacionado, tiene, como ustedes pueden ver aquí, la cinta, tiene aquí una llave de seguridad y finalmente tiene un tiempo de recorrido para ser marcado. La utilización de esto en tiempos reales y en vida real, si yo lo quiero hacer o autocolocármelo, no debe ir más allá y no debe tardar de más allá de 0.23 segundos. Porque si yo tengo una sangrado evidente, profuso, si yo me autocoloco pasado ese tiempo, posiblemente lo coloque mal y caiga en una fase ya de shock en donde no pueda controlar cómo colocarme el torniquete. De igual manera, hay uno de los énfasis que se hace siempre, tanto extra o intrahospitalario, civil o táctico, es que si yo tengo un torniquete, el primer torniquete que yo tengo es para mí, es para el reanimador. Y el torniquete que tengo en la maleta, el segundo que voy llevando en el bolsillo, es el que utilizo en el paciente. Ustedes pueden ver aquí, repito, vuelvo y repito, en cuanto a evidencia de este tipo de procedimientos y de materiales, la mayoría son tomados de la parte bélica, de la parte táctica, porque son ellos los que tienen mayor ingreso y mayor explotación en cuanto a este tipo de productos. Se puede ver claramente en la imagen superior que el paciente herido dentro del área táctica se coloca, se autocoloca su torniquete. Y a esto es lo que me refería, de que el paciente no tiene más allá de 23 segundos, que es la recomendación, para poder utilizar este tipo de dispositivo. La utilización adecuada, lo más proximal y lo más ajustado. Y si notan ustedes algo, y es algo que se debe considerar, es que yo aquí no rompo la ropa, que es la recomendación también actual, sino que identificada el área de sangrado, con la propia ropa del paciente, sin romper, sin cortar, aplico este dispositivo. A pesar de esto, si esto no funciona, puedo utilizar, como ustedes ven, 2 torniquetes para controlar el sangrado, la presencia de agente hemostático y finalmente una venda de aplicación directa. Hay una infinidad, como les decía, en relación a torniquetes tácticos estandarizados. Este es uno que utiliza el US Army, los americanos, en relación a su ejército. Es una banda tipo torniquete, pero que en este caso tengo una insuflación con presión directa. Cumple la misma función y se mantiene realizando el salvataje de estos pacientes. Esto es algo que a mí me encanta y tenemos en el medio, que es la colocación de una faja pélvica, usualmente en pacientes con trauma cerrado de pelvis, en donde la pérdida puede llegar hasta 3.000, hasta 4.000 centímetros cúbicos. Y lo que hago con este dispositivo, que ustedes pueden notar, es que disminuyo o aumento la presión a nivel de la pelvis para de esta manera tratar de cerrar el flujo de sangre que está presente o que se ha regado hacia el interior abdominal. ¿Hasta cuándo? Lo pongo y lo dejo hasta el momento que llegue al hospital. Por Dios, esto no hay que sacar previamente. Esto se saca el momento que el paciente está en quirófano y que se va a hacer la revisión primaria, la revisión de daños, y aquí es el lugar adecuado para poder sacar. Esta es una de las recomendaciones en cuanto al manejo del COT-S3 y advierte que las víctimas presuntas de fracturas de pelvis pueden disminuir el sangrado interno con este tipo de dispositivos.
Vamos a ver otro, que ustedes lo tienen aquí, que es un torniquete Combat Ready Clamp, también recomendación del COTC3. ¿Cuál es la diferencia básica en este tipo de paciente? Que ustedes ven que ya no tengo la línea en relación a una cinta, sino la aplicación directa de una palanca mecánica hacia el área de unión, sea inguinal o sea axilar. Y esto detiene de forma precisa y continua el sangrado de mi paciente. Me ayuda básicamente para grandes vasos y también está utilizada por la FDA en relación a hemorragias de axilas. Otro de los juguetes que podríamos tener en el mercado es el JET, que tiene su funcionamiento muy similar al previo. Sin embargo, ustedes aquí pueden ver que tengo una palanca mecánica con almohadillas de compresión. Las almohadillas son colocadas directamente en el área de lesión, sea de la unión inguinal o axilar, y esto a la vez disminuye el sangrado aumentando la presión en el paquete vascular. Uno de los más frecuentemente utilizados y se encuentra en el medio, el torniquete, el SAM, tiene la misma funcionalidad. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí yo tengo mis almohadillas y están en relación a aire. Es decir, yo identifico el área de presión, coloco la cincha o la cincha pélvica y con esta manguerita doy presión. ¿Hasta cuándo? Hasta que se disminuye el sangrado. ¿Estos procedimientos son dolorosos? Sí. Sin embargo, estos procedimientos salvan vidas también. Uno de los juguetes que también tenemos a nivel intra y extrahospitalario que no deberíamos tener miedo ni evidencia es la presencia de líneas intravenosas o intraóseas. Yo sinceramente me reconozco en que me saco el sombrero ante una de las licenciadas o uno de los profesionales que puedan colocar una vía periférica en un paciente con shock. La verdad, prefiero yo utilizar este tipo de dispositivos, sean mecánicos o sean hidráulicos o por uso de un taladro. Y básicamente lo que estos dispositivos hacen es que en huesos que tienen una línea, un tejido esponjoso, hacen que pueda manejar directamente un conducto por el que pueda yo determinar cualquier tipo de medicación, cualquier tipo de cristaloide y llegar a pasar sangre y fármacos sin contraindicación alguna. Entonces aquí yo puedo tener desde los dispositivos manuales con una aguja como para hacer una punción, el dispositivo tipo pistola, que es lo que tenemos a nivel público, hemos tenido estos dispositivos, que lo que hace es dar un resorte para disparar una aguja. Y finalmente, los dispositivos tipo taladro, que puede ser el ACO o dispositivos taladro mecánicos que tienen su misma funcionalidad. Lo que debo escoger es el área adecuada para poder realizar este procedimiento y llegar al tejido óseo trabecular, en donde ustedes pueden ver que podemos manejar volúmenes y rápidamente por su paquete vascular sinusal puede regresar a circulación de forma aguda. Las técnicas adecuadas pueden ser retroesternales, pueden ser tibiales. ¿Duele colocar uno de estos tipos de dispositivos? Sí, porque estás atravesando una de las corticales. Sin embargo, en la condición y el estado del paciente, en su forma clínica, en su fase de shock, permitirá que tú puedas hacer el procedimiento sin ninguna complicación. La forma adecuada, hacer una limpieza del área, una vez identificada el área, sea preesternal, sea tibial proximal o sea tibial distal, limpio el área y con una carga, en este caso estamos utilizando un perforador, hago a 90 grados e ingreso directamente con la suscepción o la susceptibilidad de atravesar una de las corticales y utilizar la aguja adecuada para estos pacientes. La aguja viene cargada con una línea base y un capuchón metálico que me da el soporte hacia el paciente.
siempre comprobar que esté dentro del tejido trabecular, ¿sí? Y finalmente manejar cualquier tipo de medicación a este nivel. Algo que aquí vamos a hablar y enfocar que también nos agrada mucho, ¿cómo voy a reanimar a mi paciente? Pues tenemos dos tipos de manejo con estos pacientes. El uno que es con reanimación de líquidos en paciente con trauma, y aquí ya hay la recomendación que no hay nada mejor que la sangre. Sin embargo, consideremos nuevamente que a nivel extrahospitalario la posibilidad de tener sangre casi nula en nuestro país y de la misma manera a nivel intrahospitalario, la posibilidad de tener acceso a sangre todavía en ciertos lugares se ve reservada. ¿Qué debo dar en estos pacientes? Pues sangre, glóbulos rojos empacados, sangre entera reconstituida, plasma y terapia de componentes de sangre adicionales. ¿Qué debo manejar en estos pacientes en secuencia en cuanto a cristaloides? Pues básicamente soluciones cristaloides isotónicas. Y si esto no tiene, se puede manejar soluciones hipertónicas dependiendo del caso que tengamos con el paciente. Ojo, no estoy diciendo que en todo paciente es mandatorio utilizar líquido hipertónico, pero si yo tengo un paciente que tiene un trauma craneoencefálico con un shock hipovolémico, debo utilizar la solución hipertónica para el manejo del trauma craneoencefálico. De igual manera, la utilización de sustancias coloides está en relación de que si no tienes ni sangre ni soluciones cristaloides, puedes utilizar las soluciones coloides. Sin embargo, tienes que estar presto al tipo de efecto adverso que puedas tener con esta presentación. Básicamente lo que ustedes ven aquí en este cuadro es que con cada plaquete, con cada componente que nosotros tenemos, en cuanto a hematíes en promedio de 230, 330 milímetros, nosotros vamos a tener un contenido entre el 50 al 65% con una hemoglobina en 40 gramos. La conservación entre 35 a 42 días, la infusión máxima en 90 a 120 minutos y una de las situaciones que se debe considerar es la realización de pruebas de compatibilidad. Las plaquetas, de igual manera, uno de los factores atribuyentes para aumentar o disminuir el sangrado con la formación de coágulos, una de las factibilidades formidables es que este tipo de plaquetas no requiere que yo haga un cruce de compatibilidades. El plasma, de igual manera, en volúmenes pequeños, da factores de coagulación directos. Lastimosamente, estos tipos de dispositivos, no lastimosamente, sino por su modo de manejo y de uso, deben permanecer con cadena de congelación. Sin embargo, la infusión puede ser de forma rápida o de forma prolongada en sentido de que regrese a su temperatura normal. De igual manera, este tipo de dispositivos no requiere hacer pruebas cruzadas en un paciente que tiene trauma. En cuanto a los líquidos que yo voy a dar, los líquidos son isotónicos, cristaloides, como dijimos. Lo que hacen es expandir el volumen, nada más. Sin embargo, este tipo de dispositivo, este tipo de líquidos no me van a dar un transporte de oxígeno. Entonces, lo indicativo para estos pacientes, si voy a utilizar cristaloides, es la utilización de solución salina o lactato de Rilke. La relación que puedo dar con esta expansión es de 1 a 3, dependiendo del espacio que voy a contrarrestar, si el intracelular o el extracelular. De igual manera, la utilización de coloides con moléculas que permanecen en el compartimento intravascular hace que la relación de compensación sea 1-1. Sin embargo, con este tipo de coloides, usted debe considerar que existe mayor cantidad y reporte de efectos adversos por hipersensibilidad a los productos. Y uno de los mejores productos, recomendación 1A en cuanto al manejo de trauma, pues definitivamente sangre. Y la sangre que transporta oxígeno y glucosa para nuestros tejidos. Entonces, plasma y sangre entera, una de las recomendaciones, llegando a las plaquetas también, la indicación básica, 1-1-1. En la valoración de la reanimación del traumatismo con líquidos en el campo, como dijimos previamente, evita el estallido del coágulo. Las heridas superficiales no requieren acceso IV inmediato y ni reanimación con líquidos inmediato. Es más, este paciente, si yo tengo un sangrado que no es profuso, lo puedo hacer de forma oral. Si el paciente tiene un estado mental y pulso radial palpable, el acceso venoso debe limitarse a un bloqueo de solución salina. Si el paciente tiene alteración del estado mental, ausencia de pulso,
Puedo yo manejar volúmenes, como les decía, con fluidos, bolos entre unos 200, 250, siempre y cuando el sangrado sea externo, porque si yo tengo un sangrado interno, la indicación es dar flujos continuos. Los pacientes con lesiones en cabeza deben recibir líquidos hasta alcanzar una presión arterial sistólica mayor a 90 milímetros, tomando en cuenta las consideraciones y el fundamento basal del tipo de trauma craneoencefálico. Como recomendación, entonces, la utilización de solución salina al 0,9%, lactato Ringer y uno de los productos que no existe en nuestro mercado, que es la solución Normosol, la misma que tiene cantidades de isotónicas y su osmolaridad se mantiene en relación a la osmolaridad del cuerpo. Dentro de los productos sanguíneos, la sangre entera nos da células endoteliales para transporte de oxígeno, plaquetas y factores de coagulación. El concentrado globular presenta volumen, glóbulos rojos, transporte de oxígeno, que dijimos que era una de las fases de shock. El plasma proporciona volumen y factores de la coagulación para evitar el shock. Una de las sugerencias que usted debe considerar, la sangre y los productos sanguíneos son la regla de oro. No hay nada mejor que eso. Sin embargo, si usted utiliza volúmenes de líquido o agua, considere que esto no va a dar ni oxígeno ni factores de coagulación. Aparte, también recuerde siempre que el coágulo puede soportar hasta una presión de 80 milímetros de mercurio en relación a la presión que está generando y no puedo yo incrementar esa presión porque obviamente voy a destruir ese coágulo y el sangrado va a ser profuso. Cualquier líquido administrado intravenoso a un paciente con shock debe estar caliente, porque si yo administro a un paciente con shock, sin ropa y que empieza a hacer acidosis, le estoy llevando de la mano a que este paciente ingrese a la triada de la muerte. La temperatura adecuada para este tipo de dispositivos, si no son con infusores continuos calentadores, al menos que tenga una temperatura entre 39. Esto es una recomendación del JTC3, del ATLS y de los FACS en trauma. Una de las maquinarias, de los medicamentos, de los fármacos boom hoy por hoy, que es una de las mejores cosas que podemos tener, es este pequeño fármaco de aquí, el ácido tranexámico. Definitivamente el ácido tranexámico no es un formador de coágulos, no es un hemostático como tal. La acción del ácido tranexámico es la interacción con el plasminógeno para disminuir la lisis de este coágulo. A pesar de que en esta presentación voy a hablar básicamente de las recomendaciones que tenemos al manejo actual, voy a dejar la duda planteada para una de las recomendaciones que va a salir a partir del 2020-21 en adelante. Hoy por hoy se han hecho estudios muy grandes como es el CRASH 1, el CRASH 2, el CRASH 3 y los estudios MATER en relación al ácido tranexámico. Y en todos estos se ha llegado a que sí, efectivamente, el manejo y la recomendación de ácido tranexámico estabiliza el coágulo y esto hace que disminuya la pérdida sanguínea. De igual manera, cuando no puedo utilizarlo, básicamente en insuficiencia renal grave y en la hematuria. Deben tomar en cuenta que si yo administro ácido tranexámico, la administración rápida puede causar hipotensión. Esto es recomendación del CRASH 2 hasta el 2019. Ya veremos un poquito lo que nos dice el CRASH 3. Y que los efectos del ácido tranexámico dentro de su infusión puede estar relacionado con alteraciones en el efecto vasovagal. Lo único que debo hacer es disminuir la velocidad en la que infundo este producto. Aquí tienen una representación de cómo es la inhibición o la estabilización del coágulo para no ser degradado. Y esta es una de las recomendaciones actuales hoy por hoy. La administración de una ampolla o 1 gramo directamente en una bolsa de 100 centímetros cúbicos de solución salina y esta la infundo a 10 minutos, tomando en cuenta que si yo tengo efectos adversos, lo que puedo hacer es aumentar el tiempo de infusión. Si esto produce molestias como hipotensión o molestias gástricas, no suspendo, disminuyo el tiempo de infusión. Esta es
las recomendaciones en cuanto a estudios, no voy a enfocarme mucho a esto, sino más bien a los resultados que esto nos da. Básicamente, CRASH 2 dice que el ácido tranexámico es indicativo en atención prehospitalaria en el paciente traumático. Sin embargo, aquí CRASH 2 nos dice que posiblemente la utilización en trauma craneoencefálico no es una de las mejores recomendaciones. En CRASH 3 nos dicen, hey, tranquilo, usted puede utilizar el ácido tranexámico siempre y cuando lo utilice dentro de las 3 primeras horas que reduce la muerte relacionados con lesión. Y aparte de eso, les voy a dejar ya aquí una duda, que es una recomendación del 2020 en sentido de ácido tranexámico. La utilización de 2 gramos en un paciente con trauma en infusión continua y rápida también va a ser una de las recomendaciones a futuro, entre 2020 y 2021, dependiendo cómo cambien las guías. Son los últimos estudios que sacó el COTS-3 en relación a los pacientes con dosis más amplias de ácido tranexámico, y al momento ya fue presentado esto en el Congreso de Emergencia a nivel prehospitalaria como recomendación para el cambio de la actualización. Otra de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta es la hipotermia, y aquí relacionado y de la mano, como ustedes pueden ver, coagulopatía, acidosis metabólica, hipotermia, y en el medio un centro grandote donde dice la hipoxia que relaciona estos. Si yo tengo un paciente que entra dentro de este círculo vicioso, la hipoxemia con la coagulopatía, la hipotermia y la acidosis, bienvenidos y de la mano al triángulo de la muerte. Debo considerar que mi paciente, a pesar de que esté con un trauma con pérdida sanguínea, debe estar caliente todo el tiempo. Una de estas indicaciones, como ustedes pueden ver en la imagen, es la utilización de bolsas, ya no solo la manta térmica, sino de bolsas, sacos de dormir térmicos, preparados específicamente para este tipo de manejo de paciente con trauma. Perlas que ustedes no se las van a olvidar: detener el sangrado, ningún líquido intravenoso es mejor que la sangre. Utilizar la valoración primaria para identificar las condiciones de muerte. Optimizar oxigenación. Evaluar la necesidad de reemplazo de volumen. Mantener la temperatura normal del cuerpo, tratar de calentarlo. Y no se puede detener un sangrado interno en el campo. Por favor, a nivel prehospitalario, lo que debo hacer de forma temprana y rápida es el transporte. De igual manera, la nueva evaluación que se hace en trauma, en sentido de XABCDE, tomando en cuenta que si el paciente tiene una hemorragia insanguínea, lo más seguro es que si yo no controle esa hemorragia, no puedas llegar al manejo de los demás. Aquí tienen ustedes una de las mantas para prevenir la hipotermia, y a pesar de que dejamos pasar a un lado situaciones como mantener a un paciente con ropa mojada, son perlas que usted debe considerar para el calentamiento de su paciente. Cerrar con este tipo de manejo de algoritmo. El paciente tiene una hemorragia externa, sí, aplico presión directa, se controló, no, utilizo torniquetes, si se controló, ok, evalúo la perfusión que tiene mi paciente. ¿Hay signos de shock? Sí, aplico, garantizo oxígeno a mi paciente, restricción de la movilidad de columna porque el paciente puede tener algún otro tipo de lesión, conservo el calor del cuerpo, inicio el transporte e inicio la terapia de intravenosos. Ojo, no estoy diciendo usted valoró al paciente y le inicia en ese momento los líquidos intravenosos. Es una de las recomendaciones al final de todos los procedimientos que ha hecho. Si mi paciente no tiene signos de shock, completo la valoración primaria, ferulizo fracturas, realizo la valoración o la revaloración e inicio el transporte y terapia intravenosa. Me encanta este gráfico que ustedes pueden ver que a nivel de cada estructura puedo tener yo diferente forma de actuar, desde la inmovilización, la utilización de torniquetes de la unión, torniquetes tácticos, utilización de sangre, que no hay nada mejor que esto, y el ácido tranexámico como tal. Una de las frases que más ha marcado nuestras vidas es que el peor médico de emergencias es el que no puede tomar una decisión. Puede que no sea la decisión correcta y que tengas que cambiar de decisión, pero lo que nunca puedes hacer es pararte y temblar.
Sin más, chicos, con mucho aprecio esto y respeto y gratitud a todas las personas que enfrentaron día a día nuestra pandemia, que nos cambió. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias, doctor Cangas, por una brillante participación en esta tarde y noche, el día de hoy, nuestro sexto día de Congreso. Agradecemos que se haya dado el tiempo necesario para poder acompañarnos. Una presentación sin duda alguna llena de datos interesantísimos, muy actuales y muy útiles también. Todo sangrado se detiene eventualmente, pero debería hacerse preferiblemente antes de que el paciente fallezca de sangrado. Entonces, cuando la presión directa con una gasa no está haciendo efecto, ¿qué más se puede hacer? El doctor Omar Cangas ha permitido el día de hoy revisar las últimas tecnologías para el control agudo del sangrado, tanto en el entorno prehospitalario como en el entorno hospitalario también. Tenemos un par de preguntas que quisiera hacérselas llegar. El colega emergenciólogo Luis Tallo nos pregunta, ¿qué opina usted de la introducción de la U en el acrónimo de la revisión primaria? Está siendo valorado esta revisión, esta utilización del acrónimo U. Sin embargo, también uno de los planteamientos que se está haciendo y revisando en cuanto al manejo de trauma es que no se haga una evaluación secuencial. No es que empecemos con X, sigue a A, sigue a B, sigue a C. Porque se ha dado cuenta, y esas son parte de los dos esquemas que están teniendo un poquito de conflicto, es que podemos hacer un manejo transversal, simultáneamente X, simultáneamente A, simultáneamente B, pero lo que debemos considerar aquí es que todos hablemos el mismo idioma. ¿En qué sentido? En que si yo voy a hacer un manejo de X, tengo a alguien o mi equipo conformado para que siga manejando la parte de A. Y de la misma manera, ver si es que puedo hacer el incremento o la factibilidad de utilización de esta terminología como U. No hay escrito todavía nada en cuanto a estas últimas recomendaciones y broncas de los comités que están teniendo. Sin embargo, yo creo que a título personal, este manejo no en secuencia de X a B, sino más bien transversal, hace que el paciente con su equipo de trauma tenga un mejor pronóstico. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son los beneficios y perjuicios de la utilización del lactato de Ringer versus el cloruro de sodio? Uno, que los medicamentos, que este tipo de soluciones deben ser manejadas de forma caliente, como los dijimos. ¿Cuál es una de las contraindicaciones y que se dio y se notó en uno de los estudios? Que el manejo inicial de los pacientes de trauma a nivel extrahospitalario que manejaban volúmenes de cristaloides, de preferencia la solución salina, no eran registrados y no eran cuantificados de forma adecuada. ¿A qué me refiero a esto? Que colocaban la vía y al dejar la vía abierta el volumen pasaba. Y estos pacientes tendían a hacer alteraciones en la parte electrolítica, incluso llegar a incrementar acidosis, que no es uno de los ítems que tú deberías tomar en cuenta cuando manejas la solución. Lo que no ocurre con el lactato puedo manejarlo y sin embargo la parte electrolítica mejora de cierta manera, pero obviamente hay que correlacionar con los niveles de lactato que puedas tener, ¿sí? Sin embargo, entre la utilización de lactato con solución cristaloide tipo solución salina, existe una mayor evidencia en relación al manejo del lactato como primer nivel. Perfecto, muchísimas gracias. Aunque abordaremos esto un poco más tarde, creo conveniente mencionar, sobre todo para los colegas que se encuentran en hospitales básicos, de los cuales recibimos frecuentemente referencias de pacientes reanimados, mal reanimados, que la reanimación con cristaloides debe hacerse de forma mesurada y con cierta reserva. Llegar a la sala de emergencia finalmente con un paciente al cual se le ha infundido más de 2000 cc en cristaloides, sea cloruro de sodio o lactato de Ringer, no es algo por lo cual deban sentirse orgullosos, sino más bien hacer un proceso, generar un proceso de capacitación y reformularse las formas en las cuales se está reanimando a estos pacientes.
¿Qué opina, doctor Cangas, sobre el uso del traje anti-shock que está destinado para el manejo de las hemorragias obstétricas en este asunto de las claves maternas, pero en pacientes no obstétricas? En la utilización del traje anti-shock no hay una recomendación como tal actual. Sin embargo, fue un boom hace cerca de 3, 4 años en donde lo que hacía el traje anti-shock era aumentar la presión para aumentar el volumen a la bomba. Sin embargo, como evidencia para el manejo como tal, en un paciente con trauma, porque es diferente el paciente trauma con shock hemorrágico al paciente meramente shock de origen obstétrico, en donde finalmente el tratamiento que este paciente obstétrico debe recibir es el quirófano y obviamente el manejo de su patología obstétrica. No hay evidencia en cuanto al manejo actual del traje anti-shock, considerando que tienes que tener una de las capacitaciones adecuadas para poderlo poner y sacar. Y el tiempo que te debes llevar para poderlo colocar debe estar dentro, exactamente, no lo recuerdo, pero está entre los 3 a 5 minutos colocado el traje anti-shock. Entonces, debes tener una mejor manejo en sentido de este tipo de pacientes. Consideren también que hoy por hoy hay férulas de compresión al vacío que tienen más o menos el mismo efecto del traje anti-shock. Sin embargo, este tipo de férulas lo que hace es, aparte de brindarte una inmovilización del paciente, que esa es su indicación, también puede llegar a comprimir las estructuras y de cierta manera recuperar un poco de volumen para tu paciente. Muy bien, muchísimas gracias por una gran y muy didáctica presentación, doctor Cangas. Para todos los que hacemos medicina de emergencia, encontrarnos con este mundo de juguetes nuevos, realmente es algo muy, muy, muy emocionante. El doctor Omar Cangas es médico especialista en medicina de emergencias y desastres, es profesor de la Universidad Tecnológica Equinoccial y del Instituto Tecnológico Superior de la Cruz Roja Ecuatoriana y es médico tratante del Hospital General Docente de Calderón. Nos ha acompañado esta tarde y anoche y le agradecemos muchísimo por ello. Un abrazo, Omar. Hasta la próxima. Un abrazo, gracias.